La bruma matinal se extendía sobre los campos de Anglia Oriental como un velo plateado cuando el joven Edmundo, aún sin comprender del todo el peso de su destino, fue llamado a ocupar el trono. Era apenas un adolescente, 14 primaveras apenas vividas, y sin embargo, la historia parecía haberlo aguardado con la solemnidad que solo rodea a aquellos escollidos para dejar una marca profunda no tempo. Su llegada al poder, un 25 de diciembre del año 855, coincidía con la celebración del nacimiento de Cristo, y muchos de sus súbditos vieron en ello un signo providencial, un rey cristiano para tiempos que exigían un corazón anclado en la fe. Edmundo creció lejos del bullicio cortesano, en la región de Hunstanton, educado por nobles que, más que instruirlo en estrategias militares o intrigas palaciegas, lo formaron en la piedad, en la justicia y en el valor de la palabra dada. Desde pequeño se destacaba por una serenidad casi desconcertante. Tenía la mirada de quien escucha con atención, como si cada detalle pudiera revelarle un sentido más profundo de las cosas. Aquellos que convivían con él afirmaban que su templanza no venía del linaje real, sino de una vocación interior tan firme como la roca en donde, según la tradición, solía sentarse a meditar al amanecer. Cuando Offa, su padrino político y rey sin herederos de Anglia Oriental, decidió renunciar en favor de un sucesor joven, virtuoso y capaz de devolver la esperanza a un pueblo acechado por invasiones y conflictos internos, su elección recayó sobre Edmundo. Muchos en la corte se sorprendieron. ¿Cómo podría un muchacho, sin experiencia militar ni una red de alianzas robusta, gobernar un territorio tan vulnerable? Pero Offa lo conocía bien. Había observado su rectitud, su capacidad de discernir y sobre todo su profundo amor a Dios. En un tiempo en que los reyes buscaban afirmar su poder mediante la espada, Edmundo parecía querer sostener su gobierno con algo más fuerte, la verdad. Aún así, antes de aceptar la corona, el joven pidió un año completo para prepararse espiritualmente. Ese gesto, inusual para cualquier monarca, revelaba que su comprensión del liderazgo no estaba fundada en la fuerza, sino en el servicio. Durante ese periodo, se retiró a una torre en Hunstanton, donde se entregó a la oración, la lectura y la meditación. Su propósito era memorizar todo el Salterio, los 150 salmos del Antiguo Testamento, para que su corazón estuviera impregnado de las palabras que David había cantado en tiempos de triunfo y aflicción. Cada amanecer lo encontraba sentado frente al horizonte, recitando versos que hablaban de confianza, justicia, paciencia y misericordia. Esa disciplina espiritual lo transformó profundamente. No era solo un rey que conocía los salmos, era un rey que los vivía. Los habitantes de la región contaban que, durante ese año, su rostro parecía adquirir una paz que contrastaba con los rumores de guerra que se extendían por las costas del reino. Las incursiones vikingas, cada vez más frecuentes y devastadoras, inquietaban a reyes experimentados. Pero Edmundo, aún sabiendo que algún día enfrentaría esa amenaza, no permitió que el miedo lo apartara de su preparación interior. Un rey debe primero gobernarse a sí mismo antes de gobernar un pueblo, decía, según las crónicas antiguas. Al finalizar ese año de retiro, regresó a la vida pública con una madurez sorprendente. El día de su coronación estuvo marcado por un ambiente de solemnidad casi sobrenatural. Cuando entró en la iglesia, acompañado por nobles y campesinos por igual, muchos sintieron que no estaban ante un adolescente, sino ante un hombre que había sido moldeado en silencio por la presencia divina. Su coronación no fue un espectáculo fastuoso, sino un acto profundamente espiritual. Edmundo, de rodillas, pidió a Dios que lo hiciera justo, paciente, fuerte en la aflicción y entregado al bienestar de su pueblo. Desde el primer día de su reinado, demostró que no había buscado el poder por ambición. Caminaba entre los aldeanos, se detenía en los mercados para escuchar a las mujeres que vendían pan, preguntaba a los artesanos por sus necesidades y visitaba a los enfermos sin anunciarse. Su humanidad era tan visible que algunos lo llamaban el Rey Cercano, un título que llevaba con humildad. No delegaba la administración de justicia en jueces corruptibles. Él mismo escuchaba los conflictos, procurando siempre que la verdad prevaleciera sobre la conveniencia política. Pero el reinado de Edmundo no se desenvolvía en tiempos de tranquilidad.
Inglaterra entera temblaba bajo la sombra creciente de los invasores daneses. Las historias de aldeas incendiadas, iglesias saqueadas y hombres arrastrados a la esclavitud se multiplicaban. Los cronistas describen que los vikingos, liderados por los hermanos Ingvar y Juba, eran temidos por su crueldad y su astucia táctica. Cada reino anglosajón buscaba reforzar sus defensas, pero la amenaza era impredecible y la brutalidad de los invasores superaba cualquier expectativa. El joven monarca sabía que la guerra era inevitable, pero también entendía que la guerra no debía arrancarle la conciencia. Mandó fortificar algunas ciudades, pero insistía en que la defensa de su pueblo debía estar acompañada de la justicia y la fe. Él mismo encabezaba oraciones públicas, exhortando a su gente a no perder la esperanza. Para muchos, su presencia era un consuelo en medio del caos. Para otros, su fe inquebrantable los intrigaba. ¿Cómo podía un rey tan joven tener tanta valentía sin recurrir al odio? ¿Cómo podía hablar de misericordia cuando el enemigo traía destrucción? Lo que pocos sabían era que, en la intimidad de sus noches, Edmundo pedía fuerzas a Dios para no dejarse consumir por el temor. Sabía que la responsabilidad que llevaba era abismal y que el desenlace de su historia podía no ser glorioso a los ojos del mundo. Aún así, estaba decidido a vivir la realeza como un acto de entrega, no como un privilegio. Cuando los rumores confirmados anunciaron que los vikingos avanzaban hacia Anglia Oriental, muchos esperaban ver al rey endurecerse o buscar alianzas con pueblos paganos para sobrevivir. Pero él reaccionó de manera distinta, reunió a sus consejeros, habló con serenidad y recordó que un rey cristiano no puede gobernar por la espada si ha renunciado antes a su alma. Sus palabras, según relatos posteriores, hacían temblar incluso a los guerreros más rudos de su corte. Al borde de una inminente invasión, Edmundo no temía tanto por su vida como por su pueblo. Caminaba entre los hombres que se preparaban para la defensa, los bendecía, les hablaba de valor y de dignidad, pero también de prudencia y compasión. Era imposible no sentir que su fe irradiaba algo más profundo que la simple devoción. Parecía poseer una fuerza espiritual que lo mantenía en equilibrio mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba. Los ancianos decían que en las noches previas al choque definitivo, el rey caminaba por los pasillos del palacio, con un salterio en las manos, recitando los versículos que había memorizado en su juventud. Y mientras la oscuridad se extendía sobre la tierra, su voz, firme y suave, se elevaba como si quisiera sostener con sus palabras el peso del destino que se aproximaba. Ya conocías la hermosa historia de San Edmundo. ¿Sabías que él es conocido por sus milagros? ¿Has recibido alguna bendición de San Edmundo? Escribe en los comentarios. Leeré todos y dejaré un corazoncito en tu comentario. Aprovecha para dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos para no perderte ningún video. El martirio, flechas, fe y sacrificio. El invierno comenzaba a insinuarse en los bosques de Anglia Oriental cuando la sombra de los invasores daneses finalmente cayó sin piedad sobre el reino de Edmundo. La noticia llegó primero como un rumor entrecortado, luego como certeza innegable. El ejército de Ingvar, uno de los más temidos comandantes vikingos, avanzaba con furia devoradora. Aldea tras aldea caían ante su paso, dejando un rastro de humo que se elevaba hacia el cielo como un triste anuncio de destrucción. Edmundo, que había dedicado cada día de su reinado a la defensa espiritual y moral de su pueblo, comprendió que la prueba final había llegado. Sus consejeros le aconsejaron huir, refugiarse en algún lugar remoto donde pudiera reorganizar sus fuerzas o negociar una tregua. Pero él, en silencio, comprendió que no podía abandonar a quienes confiaban en él. Un rey podía perder un territorio, pero nunca podía perder su honor. Los vikingos, al llegar más cerca de su fortaleza, enviaron mensajeros. No exigían tributo, exigían sumisión total. Ingvar no buscaba solo conquistar tierras, deseaba quebrar la voluntad de un rey cristiano y humillar su fe. Las condiciones eran claras. Edmundo debía renunciar a Cristo, abandonar su gente o convertirse en vasallo de los paganos. En otras palabras, debía traicionar todo aquello que había guiado su vida. El rey escuchó el mensaje en silencio. La sala estaba fría,
y las llamaradas de las antorchas parpadeaban como si temieran el momento que estaban presenciando. Cuando terminó la lectura del ultimátum, los nobles lo miraron con ojos angustiados. Algunos esperaban que buscara un acuerdo, otros temían que su fe lo llevara a un sacrificio innecesario. Pero Edmundo, sereno como si escuchara una voz interior, respondió con firmeza: «Un rey cristiano no puede comprar la paz a costa de la verdad. Prefiero morir antes que renunciar a Cristo». Con esa frase, selló su destino. Los mensajeros regresaron al campamento danés con la noticia, y la furia de Hingvar se desató como una tormenta. Ordenó un ataque inmediato. Los defensores de Edmundo resistieron todo lo que pudieron, pero la superioridad numérica y la brutalidad de los vikingos terminaron imponiéndose. Edmundo fue capturado cerca de Höxne, después de negarse a esconderse en un bosque, pues decía que un pastor no abandona a su rebaño, ni un rey a su pueblo. La captura ocurrió al amanecer. El cielo aún no terminaba de romper en luz, y la niebla parecía envolver todo en un presagio trágico. Los guerreros daneses lo arrastraron, lo encadenaron y lo llevaron ante Hingvar, quien lo observó con una mezcla de desprecio y curiosidad. El rey joven tenía la ropa manchada por el barro de la batalla, pero su porte era digno, como si la divinidad misma lo sostuviera. «Te lo pregunto por última vez», gruñó Ingvar. «Entrégate a mí como vasallo, renuncia a tu Dios y vivirás». Edmundo levantó la mirada, y aunque sus manos temblaban por la violencia recibida, su voz no vaciló. «Soy cristiano. No puedo renunciar a quien me dio la vida y el reino. Haz lo que quieras con mi cuerpo. Mi alma, sin embargo, pertenece a Cristo». Aquellas palabras ardieron en el orgullo del caudillo vikingo. No esperaba encontrar en ese joven un espíritu tan indoblegable. La desobediencia para él era sinónimo de humillación. Ordenó que Edmundo fuera atado a un árbol en un claro del bosque donde los prisioneros solían enfrentar su destino. Los soldados arrastraron al rey hasta un tronco robusto. Lo ataron con cuerdas gruesas, tensadas hasta lastimar la piel. Algunos hombres de Hingvar se burlaban, otros, extrañamente, observaban en silencio, impactados por la serenidad del monarca. Edmundo no gritó ni suplicó. Simplemente cerró los ojos y murmuró oraciones, como si buscara refugio en la voz eterna que lo había acompañado desde su juventud. Fue entonces cuando comenzó la tortura. Los daneses, siguiendo órdenes de su líder, empezaron a azotarlo con varas duras. Los golpes resonaban entre los árboles como truenos secos. Cada azote abría heridas nuevas, y la sangre comenzaba a deslizarse lentamente por su espalda. Pero el rey no renegó, no gritó, no maldijo. Se limitó a repetir el nombre de Jesús. Hingvar, irritado por la resistencia espiritual del prisionero, ordenó que sus hombres tomaran arcos y flechas. Lo que siguió se convirtió en una escena que, siglos después, aún estremecería la memoria colectiva. Los arqueros se posicionaron alrededor del árbol. Las flechas volaron una tras otra, clavándose en su piel como espinas que buscaban apagar su fe. Su cuerpo comenzó a parecer un manto erizado de proyectiles, como si el sufrimiento quisiera reclamar cada centímetro de su dignidad. Los cronistas afirmaban que Edmundo parecía un erizo de hierro y madera, tan cubierto estaba de flechas, pero pese al dolor indescriptible, sus labios seguían moviéndose en oración. Cada flecha era un golpe contra su carne, pero también una demostración de que su espíritu permanecía encendido. Ingvar, viendo que ni la tortura ni el miedo lograban quebrar a aquel joven, decidió terminar con su vida. Ordenó que lo decapitaran. Los soldados desataron al rey, o más bien cortaron las cuerdas, y lo arrojaron al suelo. Edmundo, ya casi sin fuerzas, fue arrastrado unos metros más allá. La hoja del hacha brilló bajo la luz tenue del invierno. Y aún así, antes de que el golpe final descendiera, el rey elevó una última oración, entregando su alma a Dios. El silencio que siguió al golpe fue profundo, casi sagrado. Pero la brutalidad no terminó allí. Para impedir que su cuerpo recibiera honor alguno, los daneses arrojaron su cabeza en lo más profundo del bosque, dejándola perdida entre ramas, raíces y hojas caídas. Para ellos, era un acto simbólico. Querían borrar su memoria, cortar la voz de un rey cuya fe había desafiado su poder. Sin embargo, lo que ocurrió después se convertiría en una de las narraciones más extraordinarias de la hagiografía medieval.
Cuando la invasión se retiró temporalmente, los súbditos de Edmundo comenzaron a buscar su cuerpo. Lo hallaron primero en el claro del bosque, aún cubierto de flechas, tendido como un mártir que había entregado hasta la última gota de vida, pero faltaba la cabeza. Por días caminaron entre los árboles, llamándolo con desesperación, como si el silencio pudiera responderles, hasta que, según la tradición, una voz comenzó a escucharse entre los matorrales. Una voz clara, fuerte, repetitiva. «Aquí, aquí, aquí». Los hombres siguieron aquella dirección, guiados por la voz misteriosa, y lo que encontraron los dejó sin aliento: la cabeza de su rey, intacta, custodiada por un lobo. El animal, lejos de mostrar agresividad, los observaba con ojos brillantes y al ver que se acercaban con reverencia, se retiró despacio, como quien reconoce un deber cumplido y se marcha en paz. La cabeza fue recogida y unida nuevamente al cuerpo de Edmundo, y según los relatos piadosos, no mostraba señales de descomposición ni rechazo. Era como si la muerte, aún reclamando su cuerpo, no hubiera podido quebrar su integridad espiritual. Su cuerpo fue llevado por sus fieles, quienes lo envolvieron con lágrimas en un sudario sencillo. Aquella procesión improvisada atravesó bosques, colinas y aldeas silenciosas hasta que el rey encontró su reposo inicial en un lugar que, con el tiempo, se convertiría en uno de los centros más sagrados de toda Inglaterra. Su martirio, marcado por flechas, fe y sacrificio, no solo puso fin a su vida terrenal, sino que abrió una historia mucho más grande, destinada a perdurar más allá de cualquier reino humano, legado eterno y llamado espiritual. El tiempo, que suele borrar huellas, no pudo apagar la memoria de Edmundo. Lo que comenzó como un lamento silencioso entre los bosques de Anglia Oriental se transformó, con los años, en un eco que atravesó generaciones. Su martirio no fue solo el fin trágico de un rey, sino el nacimiento de una luz que continuaría ardiendo mucho tiempo después de que las llamas de la invasión vikinga se extinguieran. Aquel joven monarca, que había reinado con justicia y caído con dignidad, se convirtió en un símbolo de resistencia espiritual, un faro para los pueblos y un estandarte de fe para toda Inglaterra. Tras recuperar su cuerpo, los habitantes de su reino, aún conmocionados por la brutalidad de los daneses, se esforzaron por darle el entierro que merecía. Lo sepultaron inicialmente en un modesto santuario, pero la devoción que despertaba creció con tanta rapidez que pronto multitudes comenzaron a peregrinar hasta su tumba. Personas de aldeas lejanas viajaban días enteros para rezar ante su cuerpo, buscando consuelo, protección y fortaleza. Era como si, incluso después de muerto, Edmundo siguiera caminando entre ellos, guiándolos con la misma bondad serena que lo había caracterizado en vida. No pasó mucho tiempo antes de que surgieran relatos prodigiosos alrededor de su tumba. Muchos afirmaban haber recibido curaciones inexplicables, otros haber encontrado paz en momentos de angustia. El nombre de Edmundo se extendía como un susurro esperanzador por toda Anglia Oriental, mientras los supervivientes de la guerra reconstruían sus aldeas con la convicción de que su rey, aún desde la eternidad, intercedía por ellos. Los registros medievales describen cómo, durante los años posteriores a su muerte, numerosos enfermos recuperaron la salud y cómo algunos viajeros afirmaban haber visto luces que brillaban sobre su tumba en noches sin luna. Fue entonces cuando surgió una nueva idea entre los sabios y líderes religiosos: levantar un monasterio digno del mártir. Así nació el célebre Abbey of Bury St. Edmunds, uno de los centros espirituales más importantes de la Inglaterra medieval. Monjes, artesanos, arquitectos y nobles colaboraron para erigir un santuario grandioso, capaz de albergar el cuerpo del santo y recibir a los miles de peregrinos que llegaban desde todos los rincones de la isla. El monasterio, construido con piedra sólida y decorado con vitrales que narraban la vida del rey mártir, se convirtió rápidamente en un símbolo de unidad espiritual. Sus campanas resonaban al amanecer, recordando al pueblo que la fe, como la luz, siempre encuentra un camino incluso en tiempos de oscuridad. La presencia de Edmundo parecía impregnar cada rincón del lugar. Los monjes relataban que, en ocasiones, el aroma a flores llenaba inesperadamente los corredores durante la oración nocturna, como si el santo confirmara su cercanía. Nada de eso era visto como exagero. Para ellos,
Edmundo era una realidade viva, un intercesor que no abandonara seu povo. A medida que los años se transformaron en siglos, su fama trascendió las fronteras de Inglaterra. Cronistas europeos escribieron sobre el rey que había preferido morir antes que renunciar a su fe, y reyes de otras tierras enviaron ofrendas al monasterio pidiendo protección y sabiduría. Edmundo fue declarado patrono de Inglaterra antes de la llegada de San Jorge, y durante mucho tiempo su nombre fue invocado en batallas, en tiempos de peste y en decisiones difíciles de Estado. Pero más allá de su figura política y espiritual, el legado de Edmundo tocaba algo más íntimo y profundo. Recordaba a cada persona que la verdadera grandeza no reside en el poder, sino en la firmeza del alma. Su martirio no fue una derrota, sino una victoria moral que mostraba que la fidelidad a los propios valores puede trascender la violencia y la muerte. Representaba la convicción de que un corazón íntegro tiene más fuerza que un ejército. Muchas leyendas surgieron alrededor de su figura, entre ellas aquella del lobo que custodiaba su cabeza. En tiempos medievales, los lobos eran temidos, pero el que apareció ante Edmundo se convirtió en símbolo de lealtad y protección divina. Durante generaciones, los trovadores narraban esta escena con emoción, asegurando que incluso las criaturas del bosque reconocieron la santidad del joven rey. Para el pueblo, aquello no era solo un relato poético, sino una señal clara de que Edmundo pertenecía a un plano superior, donde la justicia y la fe no podían ser destruidas por ningún arma humana. El monasterio que guardaba sus reliquias se convirtió también en un centro cultural y político. Allí se redactó la Carta de Libertades de Bury St. Edmunds, un documento que inspiraría más tarde la redacción de la Magna Carta. Así, de manera silenciosa y profunda, Edmundo continuaba influyendo en la historia de Inglaterra, no ya como rey, sino como guía moral. Su espíritu parecía insinuarse en las decisiones que buscaban proteger la dignidad humana, la justicia y la libertad. Sin embargo, el corazón de su legado iba mucho más allá de las estructuras políticas. Lo verdaderamente impactante era la transformación interior que provocaba en quienes conocían su historia. Cada peregrino que visitaba su tumba regresaba a su hogar con una sensación distinta. Algunos hablaban de valentía, otros de esperanza renovada, y muchos de una serenidad que no podían explicar. Era como si Edmundo, con su sacrificio silencioso, recordara a cada alma que el valor no consiste en dominar, sino en mantenerse fiel a lo que uno cree correcto. La narrativa de su vida comenzó a enseñarse en monasterios, escuelas y hogares. Los monjes copiaban pacientemente manuscritos que contaban su historia, asegurándose de que las futuras generaciones conocieran la grandeza de un rey que no buscó gloria, sino la verdad. Los niños, al escucharlo, aprendían que la fortaleza no siempre nace del cuerpo, sino del espíritu. Las familias encontraban consuelo en su ejemplo, sobre todo en tiempos difíciles, cuando la injusticia parecía triunfar en el mundo. A lo largo del tiempo, la figura de Edmundo también se convirtió en un espejo donde los reyes y líderes podían verse reflejados. Muchos monarcas, al visitar su santuario, se preguntaban si gobernaban con la misma justicia y compasión que él, y aunque pocos podían igualar su sacrificio, la sola presencia del mártir los invitaba a considerar un liderazgo más humano, más consciente del sufrimiento de su pueblo. A través de los siglos, aquellos que se acercaban a su tumba no buscaban únicamente milagros, sino dirección moral. Hay testimonios de caballeros que aseguraban haber sentido, durante la oración, un impulso espiritual que los empujaba a proteger a los débiles. Otros afirmaban haber comprendido, frente al sepulcro del rey mártir, el verdadero sentido del servicio. Incluso monjes que vivían en el monasterio relataban que en momentos de duda o tristeza se arrodillaban ante su tumba y encontraban la claridad que buscaban. El legado de Edmundo no era un monumento estático, era una llama viva, un recordatorio constante de que el sacrificio ofrecido por amor y fidelidad tiene un poder que atraviesa siglos. Representaba a todos aquellos que, en silencio y sin reconocimiento, eligen la justicia, la compasión y la verdad por encima de la conveniencia. Y así, mientras la Europa medieval cambiaba, mientras reyes caían y imperios se levantaban, la memoria de Edmundo permaneció firme. Su historia seguía siendo contada alrededor de fogatas,
en capítulos monásticos, en hallazgos arqueológicos y en las voces de peregrinos anónimos que, generación tras generación, seguían visitando el lugar donde un joven rey entregó su vida sin renunciar a su fe. Su sacrificio, lejos de ser un final, se convirtió en un despertar espiritual que perduró más allá de los siglos, inspirando a hombres y mujeres a mirar más alto, más hondo, más verdadero. El eco vivo de San Edmundo, un impacto que cruza siglos, ciudades y corazones. La figura de San Edmundo, rey y mártir, no pertenece únicamente a un pergamino antiguo ni a un capítulo específico de la historia de Inglaterra. Su vida, su muerte y el legado que dejó se convirtieron en un río profundo que continúa fluyendo a través de siglos, atravesando tierras, comunidades y corazones. Hablar de él no es describir una reliquia distante, sino comprender cómo un hombre, con su fe inquebrantable y su entrega radical, sigue inspirando movimientos de paz, gestos de valentía y renovaciones espirituales en lugares que jamás conoció en vida. Su impacto es universal, atemporal, íntimo y comunitario. Cuando uno piensa en Edmundo, recuerda al joven monarca que prefirió perder su corona y su cuerpo antes que traicionar a Cristo. Pero el impacto más profundo no está apenas en su muerte heroica, sino en la manera como su historia moldeó el imaginario espiritual de los pueblos. Desde pequeñas aldeas europeas hasta grandes ciudades modernas, desde catedrales antiguas hasta parroquias rurales, el nombre de San Edmundo es pronunciado como un recordatorio de que la verdadera realeza nace de la fidelidad interior. Un santo entre culturas, Inglaterra, Hungría, Francia, Portugal, Brasil. Aunque San Edmundo está estrechamente asociado con el este de Inglaterra, especialmente con las regiones de Suffolk y East Anglia, su veneración rápidamente se extendió por diversas culturas cristianas. En el siglo X, su fama se extendió por todo el continente europeo, llegando a Francia, donde monjes benedictinos difundieron su historia como ejemplo perfecto de un gobernante santo. En el siglo XII, caballeros, misioneros y peregrinos llevaron su devoción hasta regiones de la actual Alemania y de Escandinavia. Pero quizá una de las expansiones más curiosas y ricas de su devoción ocurre en países que, siglos después, recibirían influencias europeas a través de colonizaciones y migraciones. En Portugal, por ejemplo, cronistas medievales mencionan al rey mártir inglés como un modelo de pureza y valentía. El espíritu misionero portugués, que plantó iglesias en todos los continentes, llevó también consigo el nombre de muchos santos, y no es raro encontrar en Brasil capillas y comunidades que preservan la memoria de santos poco conocidos por otros pueblos, como Edmundo. Esa presencia, muchas veces silenciosa pero profundamente significativa, hace que el legado de San Edmundo alcance ciudades latinoamericanas, donde él es celebrado no apenas como figura histórica, sino como símbolo espiritual de coraje, fe y justicia. El impacto espiritual, el santo de la resistencia del alma. Si hay algo que hace eterno a San Edmundo, es su mensaje de resistencia interior. En un mundo donde muchas veces nos vemos presionados a negociar valores, renunciar principios o anestesiar la conciencia, la postura de Edmundo se eleva como un faro. Él no combatió con ejércitos invencibles, no tenía un reino indestructible, no poseía tecnología ni murallas inexpugnables. Su único escudo era su fidelidad, y fue justamente ese escudo el que generó el impacto más duradero. En comunidades donde él es venerado, su ejemplo se convirtió en una especie de herramienta espiritual contra crisis modernas. Personas que enfrentan persecuciones interiores recuerdan su firmeza. Jóvenes que se sienten desplazados se inspiran en su determinación serena. Padres y madres que luchan para mantener valores en sus hogares ven en él un modelo de autoridad amorosa. Gobernantes y líderes encuentran en él un paradigma de poder ejercido como servicio. Y así, San Edmundo se convierte en algo que las sociedades modernas buscan intensamente, un punto de equilibrio moral, ciudades moldeadas por su nombre, arte, arquitectura e identidad. La presencia de San Edmundo no se limita a lo espiritual, se entrelaza con la identidad urbana de varias regiones. La ciudad de Bury St. Edmunds, en el condado de Suffolk, no apenas lleva su nombre, respira su memoria en cada calle,
en cada piedra antigua y en cada tradición local. Durante la Edad Media, su abadía, una de las más importantes de toda Inglaterra, atraía peregrinos de toda Europa, convirtiéndose en un centro político, cultural y religioso. Milagros fueron atribuidos al santo, manuscritos fueron escritos en su honor, obras de arte dedicadas a él decoraban altares. Hoy, aunque gran parte de la abadía está en ruinas, su espacio continúa siendo un lugar de silencio, reverencia e introspección. Cada visitante, al caminar entre arcos derruidos y muros ancestrales, siente que allí permanece algo vivo, una especie de eco espiritual imposible de apagar. Su influencia alcanza también iglesias dedicadas a él en países de lengua inglesa, y la devoción continúa creciendo en comunidades católicas alrededor del mundo. En muchas regiones, su fiesta del 20 de noviembre se convirtió en oportunidad para reflexionar sobre la entrega, la justicia y la valentía frente a la violencia y la injusticia. El impacto humano, el santo que habla a la fragilidad del hombre moderno. Curiosamente, Edmundo no es un santo que inspira apenas por la grandiosidad de su sacrificio. Él toca a las personas por su humanidad. Su martirio no fue un espectáculo heroico construido para impresionar. Fue doloroso, solitario, silencioso. Fue profundamente humano. Él sufrió como sufre cualquier persona frente al miedo, a la violencia y a la injusticia, pero eligió soportarlo todo sin contaminar su corazón con odio. Es precisamente eso lo que lo convierte en una figura tan actual. Vivimos una época marcada por conflictos internos, polarizaciones, agresiones verbales y presiones sociales constantes. Muchos se sienten tentados a ceder al desánimo o a la dureza. Pero cuando escuchan la historia de Edmundo, que murió orando por sus enemigos, que prefirió ser herido a traicionar su conciencia, surge una especie de pausa interior. Ese es el impacto emocional y espiritual más profundo que provoca el santo. Él nos hace preguntar, ¿qué haría yo en su lugar? Y, silenciosamente, nos lleva a reflexionar, ¿qué tipo de fuerza estoy cultivando en mi vida? Un legado que se renueva en cada generación. El legado de San Edmundo no pertenece apenas a la historia de la Iglesia, pertenece a las luchas íntimas de cada generación humana. Por eso los niños aprenden sobre él en las catequesis, los jóvenes lo eligen como intercesor, los adultos lo invocan en momentos de angustia y los ancianos recuerdan su historia como testimonio de la fidelidad de Dios. Ese ciclo se repite desde hace más de 1000 años, y es así que San Edmundo no se convierte apenas en un personaje venerado, sino en un compañero espiritual de quienes desean caminar con dignidad y fe en medio de las tempestades de la vida. Él continúa invitándonos con su presencia suave y firme a ser reyes no de territorios, sino de nuestra propia conciencia, no de reinos externos, sino de nuestras decisiones, no de multitudes, sino de nuestra verdad interior.